a todos, me llamo Silvia, soy enfermera y hoy soy la encargada de compartir este trabajo que hemos realizado sobre las quemaduras en el ámbito doméstico. Vamos a empezar primero dando una introducción breve, después os contaré qué objetivos perseguíamos con este trabajo, cuál ha sido el método que hemos llevado a cabo para realizarlo y los resultados y conclusiones a las que hemos llegado cuando lo hemos realizado. Antes de empezar, pues vamos a hacer una pequeña definición del tema que nos ocupa, que en este caso pues, son las quemaduras. Hemos elegido la de la OMS, que dice que las quemaduras son unas lesiones que se producen en la piel y otros tejidos, causadas principalmente por calor, radiación, radioactividad, electricidad, fricción o el contacto con productos químicos. Esa es la que hemos elegido nosotros, pero podéis encontrar distintas definiciones. Podemos también encontrar distintas clasificaciones de las quemaduras, pero nosotros os vamos a contar esta, que se basa en el grado de afectación de la quemadura. Si nos fijamos en el grado de afectación, tenemos 3 grados diferentes. El primer grado, que es el más superficial, solo afecta a la capa externa de la piel y se caracteriza porque son quemaduras dolorosas que se producen enrojecimiento e hinchazón de la zona. Después tenemos las de segundo grado. Estas ya son un poquito más profundas, pueden ser de segundo grado superficial o profundo, como bien decía, y se caracterizan porque además del dolor y el enrojecimiento o el hinchazón que provocaban las de primer grado, en estas ya pueden aparecer ampollas. Y por último tenemos las de tercer grado, que son las más profundas y las más graves. En este caso afectan a todas las capas de la piel y lo que las caracteriza es que la piel se encuentra de un color blanquecino, está como apergaminada, es un color también podemos encontrar quemaduras más oscuras y además esa zona suele estar adormecida, o sea, el paciente no siente nada en esa zona porque las quemaduras de tercer grado, aparte de afectar a todas las capas de la piel, también pueden afectar a los vasos y los nervios de la zona. ¿Qué objetivos pretendíamos obtener con este trabajo? Bueno, pues lo primero era identificar las principales causas de por qué se producen quemaduras en el hogar. Después queríamos también conocer los métodos de prevención más efectivos y por último el tratamiento más adecuado para tratarlas en el caso de que se produzcan. ¿Cuál ha sido el método que hemos seguido? Pues lo primero ha sido constituir un grupo de trabajo que estaba formado por distintos profesionales, en este caso todas éramos enfermeros, que trabajamos tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria. Nos reunimos y realizamos una revisión bibliográfica, un análisis de guías de práctica clínica y de guías de prevención de accidentes domésticos. Y además, aparte de consultar todas estas guías, utilizamos fuentes de información electrónica como las que tenéis ahí detalladas y buscamos artículos en los últimos 10 años. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bien, pues lo primero, hemos visto que las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial que provocan alrededor de 180.000 muertes al año. Hemos visto también que se producen mayormente en el ámbito doméstico y laboral. Y por último, hemos visto que las personas que viven en países con ingresos más bajos o menos desarrollados corren mayores riesgos de sufrir quemaduras que las que viven en países con mejores ingresos o más desarrollados, y ahora veremos un poquito el porqué. ¿Cuáles son las principales causas que hemos visto? Bueno, pues las principales son el fuego, puede ser en cocinas, en chimeneas, los líquidos calientes, como el vapor, contacto con metales, vidrios u otros objetos calientes que podemos encontrar en planchas o estufas, corrientes eléctricas o sustancias químicas fuertes que todos podemos encontrar en nuestras casas, como el amoníaco o la lejía. Y además tenemos la exposición solar. En cuanto a la prevención, bueno, pues las formas de prevención que hemos visto que son fáciles de aplicar y que mayor efectividad producen serían: la primera, el usar en la medida de lo posible cocinas sin fuego abierto. ¿Os acordáis que antes os decía que los países menos desarrollados o con menos ingresos suelen tener más riesgo de quemadura? Pues bien, uno de los motivos puede ser este. Si nosotros estamos en un país de menos ingresos, normalmente utilizan cocinas con fuego abierto o incluso tienen que hacer hogueras para poder cocinar. Esto aumenta mucho pues, el riesgo de padecer quemaduras. Otra de las medidas que podemos tomar es el vigilar a los niños para que no estén sin supervisión cerca de fuentes de calor o de enchufes.
Volvemos otra vez a lo mismo, que en países subdesarrollados muchas veces los niños son los encargados de cocinar sus propias comidas, con lo que se pueden producir accidentes de forma más fácil. Otra de las medidas que podemos tomar fácilmente es bajar la temperatura de los grifos del baño o de la cocina, ¿vale? Porque muchas veces el agua sale tan caliente que nos puede producir una escaladura, ¿vale? Que es la quemadura por agua caliente. Otra medida muy eficaz es el utilizar detectores de humo, porque si se produce un incendio, el humo nos va a alertar y vamos a poder apagarlo de forma más precoz y evitar que el incendio vaya más y genere más daños. Y por supuesto, pues recomendar a los fumadores sobre todo que no fumen dentro de la cama. Esas serían las medidas que hemos visto como más efectivas en la hora de la prevención. En cuanto al tratamiento, bien, pues lo primero que hay que hacer es, como bien pone ahí como número 1, es detener el proceso de quemadura. ¿Vale? Las quemaduras hay que enfriarlas y así se detiene el proceso de quemadura. ¿Cómo lo haremos? Si se producen por calor, las enfriaremos con agua fría, no helada, entre unos 10-15 grados. Y si es por calor, y si es por frío, tendremos que hacer lo contrario, ¿vale? Poner calor, pero nunca más de 38 grados. En el caso de que se produzca en zonas donde tengamos ropa, pues intentamos quitar toda esa ropa de la herida afectada y si no pudiéramos hacerlo porque ya se ha quedado pegada, lo mejor es no intentar hacerlo a la fuerza, sino ir a un centro de atención sanitaria y que allí los profesionales intenten retirárnoslo porque van a hacerlo mejor que lo que podamos hacer nosotros y así evitaremos agravar la lesión. En el caso de quemaduras químicas, tendremos que irrigar con grandes cantidades de agua. A poder ser, no hacerlo, por ejemplo, en una bañera, sino hacerlo en un sitio con agua corriente. ¿Por qué os digo esto? Porque si eliminamos el químico de nuestra piel y el agua se va quedando estancada, por ejemplo, en la bañera, ese agua estancada con ese químico puede lesionarnos otras zonas diferentes a las que se habían lesionado en un primer momento. Entonces, lo ideal es irrigar con agua en grandes cantidades, pero eso evita que ese agua que irrigamos toque otras zonas sanas. Y por último, deberíamos tapar las quemaduras que sean más graves con gasas estériles sería lo ideal, pero bueno, si no tenemos en casa en ese momento, pues utilizamos un pañuelo limpio para evitar la sobreinfección que puede producir la quemadura. Y entonces iríamos después a un centro médico. Os hemos puesto ahí también 4 pasos como prohibidos dentro del tratamiento de las quemaduras, porque a veces podemos tener esa tentación de, por ejemplo, pues aplicar pomadas, aceites o otros productos en la quemadura. Bueno, pues está totalmente contraindicado, por supuesto. Los remedios caseros como pasta de dientes, mantequilla, se me ocurre ahora mismo, están también prohibidos y contraindicados. La siguiente contraindicación sería no aplicar hielo, aunque yo os he dicho que hay que enfriar la quemadura. No se puede hacer con hielo porque el hielo en sí mismo podría quemarlos más. Utilizaremos, como os dije antes, agua fría entre 10 y 15 grados y la aplicaremos durante 10, 15 minutos, 20, pero no hielo, ¿vale? En el caso de que se nos produzca una quemadura más grave, como pueden ser las de segundo grado, que hablábamos al principio de esta presentación, si aparecen ampollas, es muy importante que no las rompamos, porque la ampolla nos va a proteger frente a infecciones. Cuando vayamos a un centro de atención sanitaria, pues ellos ya decidirán si esa ampolla hay que abrirla o no hay que abrirla, porque en ocasiones es necesario drenar, pero no lo haremos en casa, lo haremos con las medidas de higiene más adecuadas, que en este caso pues, es en el centro sanitario y con instrumental estéril. Y por último, entenderéis también esta prohibición, que es evitar el contacto directo de la herida con cualquier elemento no estéril o que esté sucio, no ponemos cualquier trapo, ¿vale? Porque lo que os decía, se puede sobreinfectar la quemadura y entonces ocasionaremos un problema mayor. ¿Qué conclusiones hemos llegado con todo esto? Y seguro que vosotros podéis llegar también a la misma conclusión. Pues por un lado que enfermería tiene un papel fundamental en la educación para la salud. Es imprescindible que eduquemos a la población en las medidas preventivas de estas que os he estado hablando para evitar las quemaduras. ¿Qué es lo siguiente que hemos llegado a la conclusión? Bueno, pues que a veces es imposible evitarlas y que se producen. Entonces tenemos un papel también fundamental en saber aplicar los cuidados necesarios en este tipo de lesión, sobre todo cuando suponen un riesgo para el paciente. Y bueno, pues con esto termina mi presentación. Espero que os haya resultado útil y que os haya gustado. Y bueno, pues aquí nos tenéis, ¿vale? Para cualquier duda o consulta. Venga, muchas gracias
y hasta el próximo congreso.